Bueno, familia, lo que os voy a contar hoy no es la típica historia, pero creo que se puede aprender un montón de cosas chulas de ella, sobre todo cómo pensar fuera de la caja, cómo convertir situaciones que a lo mejor no son las más óptimas para uno, pero acaban convirtiéndose en algo tremendamente rentable y además bastante fácil de ejecutar. Nos remontamos a un tiempo en el que aquí un servidor era asalariado y bueno, con todas las problemáticas que ello conlleva. Yo sé que muchos de vosotros querréis dejar esa vida de asalariado y hay veces que uno, ¿verdad? Lo que piensa es, oye, voy a mandar toda la mierda y me pongo con algo mío, con algo que me motive. Pero esto a veces no es realista. Entonces todavía dependes de... Bueno, dependes del ingreso que tienes. Algo que yo considero que es la manera más óptima de hacerlo, me lo habéis escuchado muchas veces, es el side hustle, ¿no? Esto yo ya lo hacía en esa época. Yo tenía proyectos, tenía cosas que me daban dinero. Pero como siempre he sido muy cagado, pues no lo quería soltar. Y entonces yo tenía una disyuntiva. Si quería ganar más, o sea, esto ya lo sabía y muchos de vosotros lo sabéis. No lo vas a hacer con un trabajo, ¿no? Porque al final estás intercambiando tus horas por un dinero que además, bueno, las opciones de escalar son muy limitadas. Es por eso que me enamoré del mundo del emprendimiento desde pronto. Pero cuando tienes un side hustle que va creciendo, como era mi caso, pues se te empiezan a plantear problemáticas. Y yo pensé muchas veces en dejarlo todo y ponerme con lo mío. Y podría haber sobrevivido. De hecho, muchas veces pensé en, oye, me voy a Salamanca, a donde mis padres, me cojo, no a casa de mis padres, pero sí donde viven mis padres, cojo una habitación, no, pero a lo mejor un piso por allí y me dedico a lo mío. Reduzco mucho los costes al no estar en Madrid y hubiese podido empezar antes. Pero había algo que no me gustaba de ese plan. Entonces yo en aquella época pues trataba de negociar con los que entonces eran mis jefes. Intenté de todo. Intenté que se asociaran conmigo, que no sé, que me ayudasen de alguna manera en lo que estaba haciendo, plantearlo como una línea diferente. O sea, esto es muy importante. Tenéis que agotar todas las vías posibles, porque hay mucha gente que es como, ah, quiero hacer esto, y luego no ha hecho nada. O sea, quiero decir, no ha intentado nada, no ha planteado nada. Yo agoté prácticamente todas las vías que tenía. Entonces, yo había agotado prácticamente todas las vías, lo que empecé a pensar es, joder, me quiero ir de aquí, pero obviamente yo no soy gilipollas, no me voy a ir así de free. Yo llevaba bastantes años trabajando en ese sitio, entonces yo sabía que yo tenía una indemnización por despido importante, más luego todo lo que se puede considerar la capitalización del paro, ¿no? Que fíjate, al final, eso es una cosa que yo he dejado en la caja de la seguridad social, nunca solicité. O sea, yo realmente he aportado un montón, ni voy a cobrar pensión de allí, ni nunca capitalizar paro. O sea que cuando llega algún soplagaitas a decir no sé qué cosa de los impuestos, yo probablemente he pagado muchos más impuestos. Por eso y por otras cosas. Pero bien, volviendo al tema. Entonces, lo que empecé a pensar es, empecé a diseñar una oferta que no pudieran rechazar. ¿Por qué? Porque yo era una persona importante, yo me encargaba del producto en esa compañía. Entonces, sustituir a la persona que ha estado a cargo del producto así, de golpe y porrazo, era una cosa complicada. Y algo que se me ocurrió plantear es lo siguiente. Dije, oye, voy a negociar con ellos directamente, les voy a decir, mira, yo me quiero ir, yo quiero dedicarme a mis cosas y esto que voy a contar, por si lo ven, pues se van a escojonar porque ellos creo que no lo sabían, ¿no? Yo lo que pensé es, vale, yo este trabajo ya lo tengo muy comido porque ya sé cómo hacerlo, llevaba años haciéndolo. Entonces, lo que planteé es convertir a mis jefes, y esto es la parte que creo que puede ser muy interesante para muchos de vosotros, convertir a mis jefes en mis clientes. Este fue el punto de transición que yo hice que me permitió como no dejar una cosa. Mira, hay un símil que yo utilizo muchas veces que es ¿por qué no se cae nunca un mono? Pues porque no suelta una rama sin antes tener agarrada a otra. Entonces nunca se cae, porque como siempre está una mano agarrada a una rama, pues no se puede caer, ¿no? No intenta hacer ese salto de fe. Y yo siempre me he aplicado esa filosofía. Y bien, lo que les planteé es, mira, yo, vamos, podemos hacer un trato, ¿vale?
firmamos un contrato en el que yo me quedo durante un año, ¿vale? Pero yo empiezo a ser un proveedor de servicios vuestro. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues la ventaja es que si no estás de acuerdo con el servicio, en cualquier momento, pues te puedes pirar y ya no me tienes como trabajador. ¿Qué te estás quitando? Te estás quitando la losa esa que tienes encima de que si me tuvieses que despedir como trabajador me tienes que pagar la indemnización por despido. Entonces, como negociando se entiende todo el mundo, lo que planteé es eso. Pero todavía queda la parte más importante de esta historia. Y es cómo yo ejecuté eso. Lo presenté de una forma muy razonable, muy cabal, y esa fue la transición, ese es el salto que yo hice sin soltar la rama, ¿no? Como buen mono. Pero es que yo, como el trabajo lo tenía muy comido y sabía perfectamente todo lo que tenía que hacer, y yo había dirigido equipos, ya había tenido personas a mi cargo, sabía cómo había que delegar, en qué partes había que delegar, yo lo que hice fue irme a una aplicación que de hecho sigue existiendo, que se llama Workana, en la que tienes mucho talento freelance. Y allí lo que cogí y contraté a personas que además creo que alguna vez había trabajado con alguno de ellos. Y entonces yo lo que hacía básicamente era arbitrar mis horas. A mí mis horas, me lo voy a inventar, ¿vale? Pues no me acuerdo ni he hecho el cálculo. Pero imaginaos que mis horas me las estaban pagando a, no sé, a 80 euros la hora y yo pagaba a un tío de 20 euros la hora que hiciese todas las tareas, subtareas y trabajos que yo tenía que hacer. Entonces yo funcionaba realmente como un revisor de todo eso. Y cogí, contraté un equipo, estuve contratadas a dos personas. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Uno era John y otro era Héctor, creo que se llamaba. Dos colombianos. Y entonces se encargaban de hacer todas las tareas que yo hacía y yo simplemente lo revisaba. De esta manera yo me quedé con un contrato que era similar, ganaba más que mi sueldo, porque yo me quedé con mi salario bruto y pasaba una factura, que además los impuestos de esa factura eran desgravables para la empresa. Por lo tanto, lo que hice fue un trato que era beneficioso, muy beneficioso para las dos partes. Y de esta manera hice una transición entre lo que es mi vida, mi ex vida laboral a mi vida como emprendedor. Con esto, que es lo que quiero que entendáis, que esto es muy importante, que tenéis que pensar fuera, totalmente fuera de la caja y de lo convencional. La gente te dirá, no, pues si estás trabajando, pues ala, deja tu trabajo y te dedicas a lo tuyo. Muchas veces hay tratos que puedes hacer que son beneficiosos para las dos partes, como este, y en este caso, encima, yo externalizando los servicios, ni siquiera tenía que hacer nada. O sea, básicamente me quedé con un contrato de desarrollo de servicios por mi reputación y por lo que ya sabía hacer y por lo que me habían estado pagando. Entonces yo me dedicaba a vigilar que la calidad del trabajo que se estaba haciendo era similar a lo que se había pactado y lo que yo presentaba, pero como estaba arbitrando las horas, yo tenía un beneficio por literalmente no hacer nada y continuar con eso. También reduje la incertidumbre de la empresa porque sabían que, oye, una vez se acabase ese contrato, se podía renovar o no, y eso ya es parte de otra historia para otro día. Pero así es como conseguí dar el salto y lógicamente luego empecé a ganar muchísimo más porque imaginaros todo ese tiempo, con todo el tiempo libre que tenía, dedicándolo 100% a mis proyectos. Espero que haya servido de inspiración y que hagáis lo mismo.